Queridos estudiantes, en esta oportunidad vamos a revisar la evaluación del movimiento del complejo del hombro. Es una evaluación extensa en la medida que es un complejo articular, que posee articulaciones que lo componen y cada una de estas articulaciones a su vez pues tendrá unas particularidades que debemos recordar y revisar. Para empezar, el complejo articular del hombro pues va a estar compuesto por 4 articulaciones verdaderamente, que es la articulación glenohumeral, la esternoclavicular, la articulación acromioclavicular y la articulación escapulotorácica. Articulaciones, vamos a recordarlas brevemente, va a tener una inervación distinta, va a tener una especialidad de movimiento diferente, unos grados de movimiento específicos y unos ligamentos estabilizadores y una cápsula que les van a permitir entonces ciertos grados de movilidad. Como ustedes ya lo han revisado, pues básicamente la articulación glenohumeral es la más móvil de las 4 del complejo del hombro. Tiene unas susceptibilidades en términos de la estabilidad articular, es una articulación muy estable en sus caras superior, inferior y posterior, pero una articulación que genera cierta inestabilidad por la ausencia básicamente de estructuras musculares en su cara anterior. En su cara anterior vamos a encontrar los ligamentos glenohumerales y el ligamento transverso humeral, que no es realmente un ligamento, sino un fijador del tendón del bíceps o su cabeza larga, que se encuentra discurriendo a nivel de la corredera bicipital. Esta articulación está irrigada por la arteria circunfleja anterior y posterior y está inervada por la arnosia. La esternoclavicular, por su lado, no realiza realmente movimientos claros, sino unos ligeros deslizamientos que van a permitir entonces que nosotros podamos hacer elevación y descenso de los hombros y protracción y retracción. Está irrigada por la arteria supraescapular y torácica interna y está inervada por las raíces C5, C6. Esta articulación participa en una articulación acromioclavicular. Estas dos articulaciones entonces trabajan siempre de la mano, razón por la cual la lesión de una de ellas puede llevar a disfunción biomecánica de la otra articulación. Aquí tenemos también sus ligamentos, su cápsula. Está irrigada por la arteria toracoacromial y supraescapular e inervada por las raíces C4, C7. Entonces que el complejo del hombro está básicamente inervado por las raíces C4 a C7. Debemos recordar también la importancia de la relación anatómica que tiene el complejo del hombro con el emergimiento del plexo braquial. A partir de ese emergimiento del plexo braquial tenemos entonces que el hombro se constituye en una zona, digámoslo así, delicada en términos de que se encuentra en relación con múltiples nervios que en últimas le permiten la función al miembro superior. Cuando estudiamos entonces esta situación, debemos mencionar que también muchas de las situaciones o patologías que se presentan a nivel del hombro pueden provocar dolores irradiados, referidos, por su proximidad con esos nervios raquídeos. A partir de eso, entonces, vamos ahora a revisar el componente muscular del complejo del hombro. El complejo del hombro entonces va a tener una gran cantidad de movimientos, teniendo en cuenta que hablamos de 4 articulaciones, y básicamente esos movimientos se van a resumir en movimientos de la escápula y movimientos del húmero frente a estas 4 articulaciones. De la articulación escapulotorácica pues no hablamos mucho de su biomecánica porque básicamente es una articulación falsa en la medida que no hay superficies articulares reales deslizándose una sobre la otra, sino las caras interna de la escápula y la cara externa de la reja costal con sus músculos específicos. De esta manera, entonces, no hablamos de una biomecánica real de la articulación escapulotorácica, pero sí es muy importante mencionar que la movilidad de la escápula va a determinar la amplitud del movimiento del complejo como tal. Tenemos entonces unos músculos flexores de todo el complejo, que son el deltoides anterior, el músculo coracobraquial. En la flexión nosotros tenemos 180 grados de arco de movilidad y es importante mencionarles que esos 180 grados están divididos según los grados en los que se esté ejecutando la flexión. Los primeros 60 grados le corresponden a la articulación glenohumeral
y de los 60 grados en adelante ya empiezan a participar las otras 3 articulaciones del complejo del hombro, haciendo entonces que podamos utilizarlas como valor diagnóstico para saber o darnos una idea inicial de cuál es la articulación que está sufriendo la disfunción. El movimiento de abducción tiene unas particularidades muy parecidas al de flexión. Tenemos unos músculos abductores, deltoides medio, supraespinoso, trapecio superior, y tenemos también un movimiento conocido como lo que es la abducción horizontal, que más adelante se los voy a detallar. La abducción, igual que la flexión, tiene 180 grados en su amplitud de movimiento, y de igual forma que con la flexión tenemos una participación inicial pura de la articulación glenohumeral y de ahí de los 60 grados en adelante una participación de todo el complejo. A partir de esto, niños, es importante que nosotros revisemos que cuando una persona tiene una limitación del movimiento y hacemos una observación de la participación de la escápula en los mismos, entonces debemos tener claridad de que la escápula debe estar quieta esos primeros grados de movimiento. El hecho de que la escápula no pueda aislarse del movimiento del húmero puede ser diciente de lo que se conoce como la capsulitis adhesiva, que es uno de los problemas más frecuentes de esta región articular. Tenemos la extensión dada por el dorsal ancho y unos músculos auxiliares que son los redondos, infraespinoso, deltoides posterior y la porción larga del tríceps, y la aducción que la tenemos a partir del pectoral mayor y músculos accesorios como el deltoides anterior, el coracobraquial y el pectoral menor. Es importante tener en cuenta estos músculos accesorios cuando vayamos a evaluar la movilidad de cada uno de los músculos para poder aislar en el caso de que yo requiera la información concreta de uno de los músculos que se encuentre comprometidos. La aducción también la podemos realizar de abducción. Tenemos músculos rotadores externos, que son los que se conocen como los músculos del manguito rotador. Los rotadores externos puros son el infraespinoso y el redondo menor. El supraespinoso participa también en lo que es la abducción. En la elevación de la escápula tenemos al trapecio superior y al angular de la escápula. En la rotación interna humeral tenemos al subescapular, redondo mayor y como accesorios pectoral mayor y dorsal ancho. Y como depresores de la escápula tenemos al trapecio inferior junto con la participación de romboides mayor y menor y del todo. Un rato entonces vamos a tener unos movimientos que corresponden a la escápula y otros movimientos que corresponden al húmero. En la protracción tenemos básicamente un movimiento escapular que consta de abducción con rotación superior de la escápula. Este movimiento es dado por el serrato mayor o anterior y con unos ayudantes como son el pectoral, deltoides anterior y el coracobraquial. Y la retracción, que consta de un deslizamiento de aducción y rotación inferior de la escápula, dada por los músculos trapecio medio, romboideos y accesoriamente el trapecio inferior. Tenemos unos dermatomas que ustedes ya conocen y explorarán mejor en la evaluación. Sin embargo, tenerlos en cuenta por la relación con el plexo braquial tan íntima, unos miotomas que también nos van a permitir algún tipo de lesión nerviosa, y tenemos varios en la evaluación neurológica. Las principales causas de disfunción entonces por las que cursa el complejo del hombro van a ser el dolor, la presencia de dolor, la deformidad que se va a generar a partir de lesiones de tipo tendinosas, óseas y articulares, y los procesos de parálisis o debilidad. No vamos a hablar de los procesos de parálisis porque ustedes lo revisan en su evaluación neurológica de debilidad. El dolor es la principal causa de consulta a nivel de las disfunciones del complejo del hombro. En el dolor vamos a tener que debemos explorar en el momento de la evaluación su localización, ¿sí? Diferenciarlo del dolor a nivel cervical, diferenciar el dolor escapular del dolor realmente glenohumeral y también tener en cuenta las condiciones de dolor irradiado o de dolor. A nivel del dolor cervical, entonces tenemos que por la proximidad con la articulación es muy probable encontrar que en situaciones de rigidez, de artrosis cervical, se pincen nervios que inerven a nuestro complejo del hombro y provoquen entonces así los síntomas que el paciente me va a mencionar cuando realmente no se está originando la situación a nivel del hombro.
El dolor escapular es un dolor que yo también debo aprender a determinar anatómicamente hablando. No es lo mismo un dolor del ángulo superior que del ángulo inferior o alguno de los bordes de la escápula. Por lo general, el dolor escapular tiene un origen muscular y esto es importante tenerlo en cuenta en la palpación de los músculos que se encuentran ubicados en nuestra zona escapular. Recuerden que tendremos unos músculos superficiales y unos músculos profundos. También podemos encontrar dolor escapular irradiado desde el diafragma o en condiciones que afecten al hígado o vísceras que se relacionen entonces con la región del nervio frénico. De esta forma entonces tendremos que el dolor fácilmente puede percibirse como un dolor en el cuello, en la parte posterior o a nivel de la escápula. Tenemos entonces la situación de lo que son los dolores irradiados, ¿sí? Dolores difusos que pueden provenir de compresiones del nervio supraescapular que se atrapa fácilmente bajo el ligamento escapular y usualmente también dolor irradiado que se inicia en el hombro pero que irradia a nivel de codo, manos y dedos, que puede ser generado por una irritación nerviosa a nivel de compresión de raíces nerviosas que salen de nuestra columna vertebral. El dolor en el hombro ya cuando se localiza claramente en esta articulación puede tener su origen a nivel articular, muy frecuente la articulación acromioclavicular, ya vamos a hablar de ella por las altas posibilidades que tiene esta articulación junto con el tendón del supraespinoso de causar una patología denominada pinzamiento que ustedes ya conocen y de la articulación glenohumeral por tendinitis de los músculos. Obviamente vamos a indagar respecto de las características del dolor que el paciente nos refiere, ¿sí? Cómo es ese dolor, cuándo se inicia, qué lo calma, qué lo empeora, si el dolor se asocia con el movimiento o también es un dolor que se presenta en reposo y cómo la postura y el movimiento del día a día se relacionan con ese dolor que el paciente refiere. A nivel de la columna cervical es muy frecuente en los casos de espondiloartrosis, hernias, tumores. A nivel de la abertura torácica es muy frecuente cuando hay síndromes neurovasculares como compresiones de plexo de la arteria subclavia o síndromes de la costilla cervical, que más adelante hablaremos de él. A nivel de tórax y abdomen tenemos el tumor de Pancoas, que es un tumor pulmonar, lesiones de corazón o irritaciones del diafragma, y a nivel de nervios periféricos como el síndrome del túnel carpiano, que nos va a dar dolor a nivel de mano. Tenemos que hay otros síntomas que puede presentar el paciente que también debemos aprender a registrar, dado que esta articulación tiene tantas estructuras. A nivel musculotendinoso tenemos dolores que se presenten por lesiones de ligamentos, tanto propios como a nivel de la columna cervical, tensión emocional que genera que el paciente produzca espasmos dolorosos, contracturas, bandas tensas, puntos gatillo, síntomas radiculares, como ya les he hablado, pues por su relación con la columna cervical. A nivel medular, también compresiones, hay una condición frecuente de la columna cervical que es el canal estrecho, que termina entonces generando irradiaciones a miembro superior y pérdida de las funcionalidades del mismo. Y síntomas vasculares como enfriamiento, palidez, cianosis de las manos o cambios vasomotores bruscos que pueden darse por la presencia de unos importantes vasos a nivel del hombro que van a llevar y la irrigación a todo lo que es el miembro superior. También encontramos a la observación, cuando hacemos nuestra evaluación a la observación, podemos encontrar varias situaciones como la tortícolis congénita que afecta directamente al músculo esternocleidomastoideo y a partir del desplazamiento que este provoca de la clavícula pues tendremos afectaciones de nuestro complejo del hombro. La escápula alada, que es un hallazgo que ustedes han venido revisando en la evaluación postural, por lo general, bueno, puede ser de origen congénito o puede deberse también a atrofia o debilidad muscular marcada de los músculos escapulares que en últimas van a generar el adosamiento de la escápula a la caja torácica. Esta situación puede darse por debilidad, como les digo, de músculos específicos o puede presentarse también porque el paciente tenga situaciones en las que deba estar
en decúbitos prolongados. El cuello corto congénito, que se conoce también como el síndrome de Klippel-Feil, que es una falla en la formación de ciertos cuerpos vertebrales y su altura. Tenemos la luxación acromioclavicular, que es una deformidad frecuente y que nos compete directamente por lo que estamos estudiando en esta asignatura, que dará unos signos clínicos que les voy a mencionar más adelante, como también la luxación anterior del hombro y la fractura de la clavícula. Estamos entonces observando a nuestro paciente, vamos a tener muestra de ese tipo de deformidades y nos van a dar unos signos clínicos característicos. También debemos evaluar, o uno de los principales causas de disfunción, como lo decía al principio, son compromisos en la función articular. Estos pueden ser dados por unas articulaciones muy móviles o inestables, o por el contrario, articulaciones muy rígidas. La articulación del hombro, como yo les contaba hace un rato, es una articulación susceptible de lesionarse por su, entre comillas, carente estabilidad anterior. Eso va a provocar entonces que el paciente curse con luxación, sobre todo anterior. La luxación anterior del hombro es la más frecuente sobre la posterior o la inferior. En este caso, entonces, el paciente que tiene un déficit de estabilidad va a estar cursando con luxaciones recidivantes, es decir, luxaciones que se van a repetir, ¿sí? Subluxaciones con aprensión, donde el paciente, a partir de ciertos movimientos que desarrolla, percibe cómo es inestable su articulación y le provoca dolor y contracciones musculares protectivas fuertes. Y cuando tenemos casos de inestabilidad, pues es muy importante especificar cuál es la causa de esa inestabilidad, la dirección, hace cuánto el paciente la padece y el grado. Eso a partir de unas pruebas de estabilidad ligamentaria que son propias de los profesionales de la medicina. Tenemos también la rigidez. La rigidez puede ser dada por un hombro congelado que no se resuelve, o una capsulitis adhesiva, que es como se denomina esta patología que ustedes ya revisaron, en donde tenemos una restricción de la movilidad de prácticamente todos los movimientos del hombro por una adherencia de la cápsula articular a partir de procesos de inmovilización prolongada, y la disminución de la movilidad activa, que suele relacionarse con procesos de inflamación muscular, rupturas musculares que son frecuentes a nivel complejo articular. A nivel de las parálisis o debilidad, como les contaba, pues en caso de parálisis ustedes lo revisan en su asignatura de técnicas de evaluación neuromuscular. Sin embargo, tendremos en cuenta que esas parálisis a la observación nos pueden dar signos clínicos también característicos. Vamos a observar con mucho juicio lo que es el trofismo de los músculos del hombro, y con nuestras pruebas de fuerza muscular pues terminaremos determinando la fuerza muscular. Vamos a hablar también de lo que es la palpación. Vamos a palpar unos relieves y unos puntos dolorosos. Vamos a tener unas zonas que son más dolorosas que otras y nos van a permitir entonces de esta forma determinar cuál es en el paciente. Si ustedes observan el video que soporta esta presentación de la mirada desde la reumatología, y también se hacen las diferentes caras de la articulación para determinar entonces cuál es la zona que se encuentra comprometida, o posiblemente a la palpación cuál es la estructura afectada. Tenemos a nivel de los relieves también otros signos, como son signos dados por la luxación anterior del hombro, que como les contaba hace rato es la muestra de inestabilidad más frecuente que presenta esta articulación. Tenemos entonces el signo de la charretera, en donde desaparece el contorno del hombro, haciendo las veces como de la presencia de una hombrera. ¿Sí? Yo no sé, ustedes tal vez ya a estas alturas no sepan qué es una hombrera, pero las hombreras eran unas espumas que se utilizaban en la ropa antiguamente para permitir que las prendas superiores, en este caso las camisas, las chaquetas, no cayeran tanto. Entonces da la apariencia de una hombrera, ¿sí? También da el signo que se denomina el de la depresión en hachazo, y es que inmediatamente yo busco el contorno del hombro, voy a encontrar una depresión brusca por debajo de la articulación acromioclavicular cuando esa cabeza se ha salido de su sitio.
Voy a encontrar un brazo en abducción con imposibilidad de que el paciente pueda acercarlo al tronco, es decir, que aquí los flancos van a estar modificados y este tal vez es el signo más importante de luxación anterior del hombro y una prominencia de la cabeza humeral a nivel del surco deltopectoral. Entonces, cuando yo voy a ver la región axilar de mi paciente está superpuesta a la región pectoral de luxación. También las fracturas del cuello del húmero me pueden dar depresiones que se forman a nivel del músculo deltoideo por debajo de él y se acompañan de otros signos patológicos, la tortícolis que ya había mencionado y la escápula alada que compromete principalmente el músculo serrato anterior. Entonces puede ser, como les decía yo hace un rato, de origen congénito provocada por una lesión nerviosa o una escápula alada que se genere por una debilidad de los músculos escapulares. Como les decía hace un rato, vamos a palpar unas zonas características que nos van a dar la idea de qué posible estructura es la que le está provocando dolor a nuestro paciente. A nivel de esas zonas, entonces vamos a tener como zonas muy dolorosas. Primero, a nivel de corredera bicipital, la corredera bicipital presentará dolor cuando hay afectaciones de la cabeza larga del bíceps, que es quien la ocupa. A nivel del troquíter o la tuberosidad mayor del húmero, en donde tenemos la inserción de los músculos rotadores externos del hombro. Y a nivel de la articulación acromioclavicular, esta es una zona susceptible por la presencia de la bursa subacromial que al inflamarse atrapa el tendón del supraespinoso. Esta zona se conoce como la zona de Codman. La zona de Codman es una zona de vascularización crítica en donde el tendón del supraespinoso termina no siendo una estructura muy privilegiada y puede provocar entonces zonas de isquemia, anoxia, hipoxia, con la muy probable ruptura posterior a cuando esta situación no se resuelve. También cuando tenemos una variante anatómica que se llama el acromio en engancho, va a provocar que la tendinitis del supraespinoso se dé fácilmente por el atrapamiento de este en esta zona. Y la bursitis subacromial, que es otra de las causas de pinzamiento anterior del hombro, es decir que en esta zona que es por donde discurre el tendón del supraespinoso, este se va a atrapar ya sea porque se hinchan sus estructuras cercanas o porque se cierra el espacio por donde este circurre, provocando entonces una pérdida de oxígeno prolongada que va a llevar con el tiempo a la ruptura. Como ya le había comentado a mi grupo, es muy probable que las rupturas del supraespinoso se den en personas que no necesariamente ni realizan actividades de alto impacto ni son de origen traumático. Es muy frecuente encontrarlo en amas de casa, en personas del común que tienen o una condición anatómica incorrecta o que no atendieron a los síntomas presentados por esta zona tempranamente. También tenemos a nivel de la cara posterior del complejo del hombro otras estructuras que son frecuente causa de dolor músculo-tendinoso, es decir, presencia de espasmos musculares. La zona escapular es una zona de proyección emocional muy frecuente. Cuando la persona está tensa, tiene estrés o dificultades, es muy probable que estos músculos sean quienes reciban toda esa tensión emocional. Hablamos entonces del trapecio superior, de los músculos romboideos en el borde medial de la escápula, el infraespinoso por debajo de la espina y el elevador de la escápula que se inserta en el ángulo superior. De esta manera entonces podemos orientarnos a la palpación de qué estructura es la que proba comprometida. Ya cuando vamos a hacer entonces nuestras mediciones y evaluar los otros aspectos que hemos hablado de las otras articulaciones, tendremos entonces la evaluación funcional como tal. Tendremos la evaluación de fuerza muscular, de arcos de movimiento articular, la estabilidad ligamentaria que no la vamos a revisar, sin embargo ya hemos hablado de los signos que provoca la luxación anterior del hombro. Vamos a hacer unas pruebas especiales para determinar diferentes situaciones patológicas y ustedes ya tienen su guía de flexibilidad muscular en donde también detallamos la flexibilidad de los músculos del miembro superior. Vamos a hacer unos test vasculares por la presencia de grandes vasos que van a cursar en relación con la clavícula, la primera costilla y nuestro complejo del hombro y por último medidas y perímetros. En cuanto a este punto, quiero mencionarles que
las medidas y perímetros no tienen gran relevancia a nivel del miembro superior, pues teniendo en cuenta que por lo menos una diferencia de longitud de un miembro superior y el otro no genera problemas funcionales, teniendo en cuenta que no se utilizan para realizar carga de peso como los miembros inferiores a nivel de la marcha. Sin embargo, sí hay unos puntos de referencia específicos cuando yo quiero medir la longitud y los perímetros de esta articulación. Para medir los perímetros, entonces vamos a tener como referente el olecranon de la ulna, y para medir la longitud real de los miembros superiores vamos a utilizar como puntos de referencia el acromion de la escápula y el proceso estiloides del radio. De esta manera entonces tomamos nuestros perímetros y nuestras medidas de longitud. Como ya lo habíamos visto en perímetros, es muy importante siempre consignar en la historia clínica nuestro referencia a cuántos centímetros se encuentra. Entonces a empezar a hablar de lo que es el examen muscular. Ustedes ya conocen la tabla que hemos venido manejando, la calificación que estamos utilizando de 0 a 5, según los parámetros con los que el paciente se le solicita. Antes de empezar esta parte, quiero que revisemos rápidamente lo que son los movimientos de la escápula. Tenemos un movimiento de elevación, donde la escápula, como su nombre lo dice, todo su cuerpo se desliza hacia arriba sobre el tórax. Abducción, donde todo su cuerpo se desliza hacia lateral, aducción hacia medial. Y tenemos lo que son las rotaciones de la escápula. Las rotaciones van a implicar combinación de movimientos de elevación, depresión, abducción y aducción. Entonces tenemos que en la depresión vamos a encontrar una combinación de la deslizamiento hacia abajo junto con rotación inferior, y en la abducción vamos a encontrar una combinación de desplazamiento hacia lateral con un deslizamiento superior. De esa manera entonces es como se mueve la escápula, esta bajo la influencia de los diferentes músculos que se insertan y están en relación con ellas, que por supuesto vamos a tener que revisar. Por ejemplo, a nivel de la elevación de la escápula podemos hablar del movimiento de elevación de los hombros, ¿sí? Y cuando hablamos de abducción con rotación superior, estamos hablando, por ejemplo, de los componentes que encontramos cuando se abduce el miembro superior, rebasando los 60 grados de músculo, de adosar a la escápula contra el tórax, también de generar los movimientos de depresión de la escápula sobre el tórax. Vamos entonces a pedirle al paciente que eleve su miembro superior a una altura de 130 grados con su codo extendido. Vamos siempre a palpar el borde o el ángulo inferior de la escápula y vamos a poner resistencia hacia abajo, de tal forma que la escápula no debe alarse y el paciente debe soportar la resistencia. Hay otras formas de evaluar este tipo de músculo descrito por otros autores diferentes a los que consultamos para esta presentación. Otra forma propuesta para las calificaciones superiores es con el paciente en decúbito supino. Le pido al paciente que intente tocar el techo con su extremidad sin mover el tronco de la superficie, y de esta manera entonces le coloco la resistencia a nivel distal. Para calificaciones inferiores, entonces la propuesta de Daniels es que se mantenga el paciente en la posición sedente y que yo con mi extremidad como evaluador, con una palpe la musculatura y con la otra le ayude a llevar al paciente el peso del brazo. Daniels describe que la evaluación en sedente, haciendo que el brazo se deslice hacia adelante y hacia atrás sobre la camilla, no es muy objetiva, ¿sí? De tal forma que él lo propone de esta manera. De igual manera, es un músculo, es un importante protractor del hombro, y este entonces es el movimiento que yo voy a resistir y que también le voy a pedir al paciente. Tenemos a nivel de la elevación de la escápula, movimiento que se traduce en la elevación de los hombros al trapecio superior junto con la acción de el angular del omóplato o el elevador de músculos. Entonces me permiten la elevación de los hombros para calificaciones superiores, paciente en sedente; para calificaciones inferiores, paciente en prono o también en posición supina. Sin embargo, la posición supina dificultará el deslizamiento sobre el tórax.
La aducción escapular dada por el trapecio medio, que ustedes ven claramente. Vamos a evaluarla para calificaciones superiores con nuestro paciente en prono y para calificaciones inferiores también con nuestro paciente en prono, favoreciendo para este caso reducir el peso que implica la extremidad, pidiéndole al paciente simplemente la acción muscular. Es muy importante mencionar aquí que cuando hay lesiones a nivel del músculo deltoides posterior, la resistencia no la voy a colocar a nivel del codo, sino que la voy a ubicar anímicamente. Tenemos los movimientos de depresión y aducción del hombro dados también por el músculo trapecio. Este músculo entonces lo vamos a evaluar para calificaciones superiores en la posición de cúbito prono, al igual que para calificaciones inferiores. Para todos los movimientos de la escápula es muy importante que yo palpe la contracción del músculo y sobre todo pueda percibir los movimientos ustedes revisarán esto pues con mayor amplitud en la práctica. La aducción y rotación inferior de la escápula, que también es dada por los músculos romboideos mayor y menor. Hay formas de aislarlos. Vamos a ver la evaluación de ellos juntos en decúbito prono para calificaciones superiores y en posición sedente para calificaciones inferiores. Aquí incrementamos un componente de rotación interna para desarrollar. Tenemos la flexión del hombro dada por el deltoides anterior y el músculo coracobra. Entonces vamos a calificar o a evaluar el músculo cuando tiene calificaciones superiores en posición sedente y para calificaciones inferiores. Sin embargo, les cuento que Daniels no considera que yo deba cambiar al paciente de posición e inhibir la acción de la gravedad, sino describir la incompetencia que tiene el paciente para desarrollar el movimiento contra gravedad. A nivel de la extensión del hombro, entonces tenemos al dorsal ancho, al redondo mayor y al deltoides posterior. Cada uno de ellos tiene componentes de movimiento extensores y el dorsal ancho, además de eso, realiza movimientos de aducción por detrás del tronco interna. De esta manera, si yo quiero evaluarlos juntos, voy a colocar al paciente en prono para calificaciones superiores y en decúbito lateral para calificaciones. Y en el caso de querer aislar al dorsal ancho, para evaluarlo para calificaciones superiores, voy a colocar al paciente en sedente y pedirle que levante las nalgas de la camilla o de la superficie. Y para calificaciones inferiores lo voy a hacer con el paciente en decúbito lateral. Para este caso no necesito. Para evaluar los abductores del hombro, entonces tenemos al deltoides medio y al supraespinoso, y es muy importante mencionar que cuando yo inicio la abducción del hombro, el primer músculo que se activa es el músculo supraespinoso, posteriormente viene el deltoides y por último, en los últimos grados de abducción, el trapecio superior también participa, favoreciendo entonces el movimiento de las otras articulaciones. Si quiero evaluar entonces para calificaciones superiores, voy a colocar a mi paciente en sedente y para calificaciones inferiores, permitiré el deslizamiento de la extremidad sobre la camilla de reeducación. Para evaluar la aducción horizontal, que es el movimiento que nos permite el pectoral mayor, entonces vamos a colocar en posición de cúbito supino con una flexión de hombro y flexión de codo a 90 grados, y para las calificaciones inferiores voy a colocar a mi paciente en sedente, permitiendo que su extremidad superior se deslice sobre alguna superficie en el patrón de aducción, cuando el músculo se encuentra con debilidad. A nivel de los rotadores externos o los músculos que conocemos como músculo del manguito rotador, tenemos al infraespinoso y al redondo menor. Los dos se insertan a nivel del troquímero. Para evaluarlos, entonces vamos a colocar a nuestro paciente en prono. Para dar calificaciones superiores, entonces él va a tener flejado su codo a 90 grados y una abducción del hombro también a 90 grados, y vamos entonces a indicar el movimiento. Una vez el paciente lo realiza, colocamos la resistencia, y para calificaciones inferiores todo el miembro superior va a pendular hacia abajo y se pide entonces la rotación. Es importante diferenciar la rotación externa de la supinación del antebrazo, que el paciente puede utilizar como mecanismo para evaluar la rotación interna dada por el músculo subescapular en sesiones, con la claridad de tener presente cuál es la rotación interna y cuál es la rotación externa. También usar una almohadilla que no dificulte o no le genere dolor al paciente por
la presión del húmero contra la camilla en el caso de calificaciones superiores, y para calificaciones inferiores, de igual manera que en el movimiento anterior, vamos a tener en cuenta que se diferencie de la pronación y que el paciente con este tipo de movimiento. Con esto terminamos entonces el examen muscular. Para la evaluación de los arcos de movilidad, entonces tenemos como ya conocemos unos rangos de referencia para determinar cuántos son los grados de la articulación. Para la flexión del hombro, entonces tenemos 180 grados y vamos a utilizar entonces los puntos de referencia específicos. El eje será la cara externa del hombro por debajo del acromio en aproximadamente unos 2.5 centímetros, brazo fijo en la cara lateral del tronco y el brazo móvil en una línea paralela al eje longitudinal del húmero. Aquí hay que tener en cuenta que debemos permitir la participación de todas las articulaciones del complejo, que cuando yo explore no se entorpezca ninguna de ellas y que es muy probable que este movimiento se acompañe del húmero. Para la extensión tenemos un rango entre los 50 y los 60 grados. Vamos a colocar a nuestro paciente en prono. Nuestro eje será el mismo de la flexión y las mismas ubicaciones para el brazo fijo y el brazo móvil. Es muy importante en esta exploración estabilizar el hombro para evitar compensaciones. A nivel de la abducción debemos explorar 180 grados. Nuestro eje va a ser la cara anterior del hombro. Y nuestro brazo fijo vamos a encontrarlo perpendicular a la articulación y paralelo al tronco, y nuestro brazo móvil paralelo al eje longitudinal del húmero. De igual manera permitir la actividad de todas las articulaciones del complejo y realizar la acción junto con rotación, si no el movimiento no será completo. Para la aducción horizontal vamos a tener a nuestro paciente en sedente. Los rangos que vamos a esperar son de 125 a 135 grados y la aducción horizontal implica que yo inicie en 90 grados de abducción con mi codo flejado también a 90 grados y el antebrazo en posición neutra. El eje vamos a ponerlo en el acromion de la escápula, el brazo fijo perpendicular a la articulación y el brazo móvil paralelo al eje longitudinal del húmero. Es muy importante en este movimiento evitar la rotación del tronco. La rotación externa del hombro la vamos a evaluar con nuestro paciente en prono, muy parecido a como evaluamos la fuerza de los músculos aductores de la escápula, de tal manera que entonces yo le voy a pedir a mi paciente que se ubique en posición prona con hombro y codo a 90 grados y voy a tener como eje el olecranon del codo como brazo fijo paralelo a la cara lateral del tronco y perpendicular al piso, y brazo móvil paralelo al eje longitudinal del antebrazo. Es muy importante pedirle al paciente que rote la cabeza así. Para la rotación interna voy a tener los mismos puntos de referencia, la misma posición del paciente, las mismas características, solamente que la rotación interna puede ser un poco más corta que la externa. Para la flexibilidad muscular, entonces les pido que se remitan a su guía de flexibilidad que se encuentra en la plataforma, donde vamos a explorar la flexibilidad del pectoral mayor. Podemos aislarla del pectoral menor, redondo mayor, dorsal ancho, romboides mayor y menor, los rotadores internos y los rotadores externos, y de esta manera podemos determinar qué tan flexibles son esos músculos. Las retracciones pueden estar manifestadas por dolor del paciente o por déficit de la movilidad el movimiento. Vamos a revisar por último algunas pruebas especiales que ustedes van a poder ver en la práctica y que además revisan en el video de la mirada de la reumatología, que está también en la plataforma, en donde estas pruebas son. Tenemos un conjunto de pruebas que son las pruebas de pinzamiento anterior del hombro. Como les contaba hace un rato, el pinzamiento se da cuando el tendón del supraespinoso queda estrechado o apretado en la zona de Codman, esa zona de crisis vascular, digámoslo así. La bursa subacromial, que es uno de los que constituye una de las causas del pinzamiento, y entonces especiales para esto. Tenemos para el caso de la luxación anterior del hombro el signo de aprensión, como les mencionaba en la clase de rodilla. En la aprensión el paciente percibe o un dolor intenso o mucho miedo
durante el desarrollo de la maniobra porque percibe que su articulación se va a salir de su lugar o desarrolla una contracción muscular protectiva fuerte. Entonces, en este caso, vamos a provocar los movimientos con los que con mayor facilidad se luxa la articulación, que son los movimientos de abducción entre los 90 y 135 grados y los movimientos de rotación externa. Es muy importante cuando vamos a arcos de movilidad, si el paciente tiene historia de subluxación anterior del hombro, procurar no forzar. Ahí tenemos entonces la forma como podemos explorar los signos en decurrente. Tenemos también la primera prueba de pinzamiento anterior del hombro, que es la prueba de NIR. Tenemos la prueba de Hawkins y la prueba de Jochum. Estas tres son pruebas reina para el diagnóstico del pinzamiento anterior del hombro. Todas ellas son positivas cuando el paciente. Tenemos prueba para determinar tenosinovitis bicipital. Tenosinovitis, ¿por qué? Porque la cabeza larga del bíceps cursa por la corredera bicipital con una vaina sinovial. De esta forma, entonces, la prueba de Jergason me va a permitir determinar tenosinovitis bicipital dentro de la corredera bicipital o un compromiso de la corredera siendo positiva cuando en el tendón. Siempre pregunto dónde le duele. La subluxación del tendón bicipital, la salida del tendón de la corredera. Aprendemos a palpar y a identificar la posición de la corredera y posteriormente entonces hacer movimientos de y rotación externa. Tenemos una prueba denominada la prueba del labrum que me permite a mí determinar que el labrum o el rodete glenoideo, que es uno de las estructuras estabilizadoras muy importantes de la articulación, se encuentra indemne. La prueba de velocidad que me permite determinar tenosinovitis también bicipital, que en el video del reumatólogo ustedes la pueden encontrar, que fácilmente se muestra cómo él le pide al paciente movimientos contra resistencia. La prueba del cuadrante, que es una prueba que se parece mucho a la exploración que yo hago con la rótula para encontrar desgaste del cartílago, y los signos de bursitis para el caso de la articulación del hombro, la bursitis subacromial, que es la más frecuente, donde yo encuentro que a la aducción horizontal pasiva el paciente refiere dolor al final del movimiento. Esta es una forma, y como ustedes lo ven en el video del reumatólogo, fácil de explorar entonces la amplitud de los movimientos de rotación externa y rotación interna y de paso la dinámica de estos movimientos. Y por último tenemos los test vasculares. En los test vasculares, por la presencia de el triángulo que conforma la clavícula, el esternocleidomastoideo y los escalenos, denominada el triángulo de los escalenos, entonces vamos a encontrar que la presencia o el curso de los grandes vasos por esta zona puede verse comprometida por cambios anatómicos de la primera costilla, de la clavícula, por tensión de estos músculos o por alteraciones de tipo vascular. Entonces tenemos el síndrome del pectoral menor, donde yo coloco al paciente con sus brazos en abducción, rotación externa por detrás de la cabeza, y a nivel del pectoral menor se me pinzan esos grandes vasos y el paquete neurovascular, generando obviamente en el paciente la sensación de hormigueo rápido, adormecimiento, incluso frialdad de las manos. Y también pues, tenemos la prueba de Addison, en donde yo evalúo que mi escaleno anterior no esté provocando compresión también de ese paquete neurovascular, de tal forma que yo palpo el pulso radial y le pido al paciente que en ligera flexión del hombro del mismo lado de donde voy a palpar el pulso, haga extensión de la cabeza con rotación ipsilateral y el pulso se reduce o se anula. En estos casos estas pruebas van a ser positivas y entonces me permiten a mí determinar un posible. Les agradezco su atención. Esta fue la bibliografía consultada y la clase y la práctica. Gracias.